Quisiera compartir un texto. Seguimos en esa serie de reflexiones sobre el servicio a nuestro Dios. Hemos estado bastante tiempo, muchos domingos, hablando de la alabanza, basándonos en los salmos, pero vamos a entrar también en otro tipo de servicio al Señor, donde se nos habla de actitudes, formas en las que tiene que haber unos hábitos que formen parte de nuestra vida para servir al Señor. Y en Efesios, en la carta que el apóstol Pablo dirigía a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 17 al 24, vamos a ver qué se nos dice al respecto en cuanto a cómo tenemos que servir al Señor. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, aquí tenemos una serie de principios que son imprescindibles para servir a nuestro Dios. Estar cerca de Dios es fundamental. Hoy estamos resaltando la importancia del ministerio pastoral, que por cierto algunos habrán dicho que le han dado un sobre a cada uno en nombre de la iglesia. Bueno, han puesto un vale para cenar, una cena para cada uno, así que lo vamos a pasar bien con ese regalo que nos habéis hecho. Os damos gracias por el reconocimiento, os damos gracias por poder servir al Señor, pero mirad, no podemos servir al Señor si no se dan estos requisitos. Lo dirían algunos, son requisitos sine qua non. Es decir, si esto no está, es que se nos cae la materia, no hay ministerio. No podemos servir a Dios si no estamos cerca de Él. No podemos hablar de Dios si Dios no está cerca de nosotros, si no está con nosotros. Y evidentemente que eso es un requisito no solamente para un ministerio pastoral, misionero, de servicio cristiano, sino que lo es para todos los creyentes. Es que un cristiano que no sirve a Dios realmente es un cristiano extraño. Porque Dios es nuestro Señor. No puede ser nuestro Señor si no somos siervos, si no servimos. Y ahí entramos todos los creyentes. Entonces, si yo quiero servir al Señor, fijaros en el texto que hemos leído, que es una carta que el apóstol Pablo escribe a los creyentes, a la iglesia de Éfeso. Y les está diciendo a ellos que tengan cuidado, porque no pueden vivir la vida cristiana estando ajenos a las cosas de Dios. Es que hay cristianos que están ajenos, que están lejos de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Puede haber cristianos que vengan a la iglesia, que se congreguen y que estén lejos de Dios. Dice que en el texto que hemos leído hay varias cosas que se pueden resaltar. Que es que se tiene el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa eso? Que hay nubes, ¿no? Está nublado. No hay ideas claras. Es que tenemos ahí una mezcla. No hay una definición. Y eso nos lleva al final a alejarnos de Dios. Vivimos en un mundo que está muy lejos de Dios.
Entonces, si nosotros no nos cogemos de las manos de Dios, el mundo nos va a arrastrar. Por lo tanto, tenemos que estar dispuestos a dar pasos. Dice la Escritura que cuando estamos ajenos a la vida de Dios, al final hemos leído que se pierde la sensibilidad, no se entienden las cosas de Dios, no las vivimos. Como está diciendo Mati, a veces podemos estar repitiendo cosas, la gloria de Dios, y ni siquiera sabemos qué es lo que ello significa y de qué manera nos implica. Y Pablo decía a los efesios, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Por lo tanto, él dice que la manera de vivir nos tiene que llevar a una serie de cosas que tienen que ver con despojarnos, vamos a hablar de eso, del viejo hombre, de la vieja humanidad, el viejo hombre o la vieja mujer. ¿Recordáis lo que ello significa, verdad? Lo de despojarnos, de hacer morir el viejo hombre. Que las mujeres no se confundan. Que no es cuestión de matar al viejo hombre. Al hombre viejo. Al hombre viejo. Es hacer morir lo que está mal en nosotros, que corresponde. Pablo hablaba de que vosotros que venís del mundo gentil, es decir, que no es creyente, de otros ámbitos, de otras costumbres, hacer morir esas cosas, ¿no? Pero no nos confundamos, ¿no? No sé si habéis leído también, porque un día comentaba esta anécdota de una mujer que fue a hablar al pastor y dijo, pastor, yo, mire, de verdad, le estoy dando vuelta a la cosa, pero a mí me cuesta mucho matar a mi hijo. No, pero me estás diciendo. Bueno, el Evangelio para nada, es todo lo contrario. Pero sí es verdad que cuando uno es cristiano tiene que adoptar una forma nueva de vivir en Cristo. No significa en base a una religión, en base a normas que no surjan de la palabra de Dios. Todo tiene que estar enfocado por Cristo. ¿Y eso qué significa? Que soy algo extraño, que es que ya no vivo yo aquí con normalidad cristiana. Es decir, vivir ajustados según la voluntad de Cristo es vivir de una forma poderosa, es pasarlo bien, es estar centrados en lo mejor, porque Dios quiere lo mejor para nosotros y nos ha puesto para que vivamos en medio de aquello que es lo mejor, que es en Cristo. A veces el hombre, la mujer, no ha entendido eso a lo largo de la historia y simplemente se ha querido adaptar a una religión. A veces simplemente se ha perdido la sensibilidad. Yo me he encontrado a lo largo de mi vida como cristiano con personas, hermanos en Cristo, desanimados, insensibles ya a las cosas de Dios. Que ven a una persona que se convierte y les da igual, que tienen una oportunidad de predicar el Evangelio y ya están como que están cansados, como que dicen, bueno, es que ya he vivido mucho. Pero ¿cómo que has vivido mucho? Sí, es que no es cuestión de eso, es que tenemos una vida abundante para cada día, es diferente en medio de los problemas. Pero a veces nos podemos dejar engañar por el maligno, nuestra mente se nubla, como dice el apóstol Pablo. A mí lo que más daño me ha hecho en la vida cristiana, aparte de mis propios pensamientos y de mi propio yo, es ver a personas incluso en el ministerio pastoral o con responsabilidades de ministerio que se han quedado como insensibles. Eso a mí me ha costado mucho asumirlo. Y personas que simplemente se han acostumbrado a trabajar en un ministerio porque es lo que han hecho antes o porque tienen una forma de vivir, un modus vivendi, es su forma, es lo que han desarrollado y han perdido la sensibilidad. Yo me acuerdo cuando quizás esto no lo debería de decir así, aquí, pero a veces las cosas pasan y yo creo que vamos a ver si los niños ven cosas en los dibujos animados con la espada y tal, entre mayores yo creo que podemos hablarlo todo. Yo recuerdo cuando comencé mi vida como pastor, en el ministerio pastoral, en medio de las diferentes cosas y tal, que uno tiene que confrontar, había salido del seminario, de estudiar teología, me habían enseñado todas las problemáticas, pero luego en el ministerio pastoral en realidad te encuentras cosas que no te dicen.
que creo que tendrían que decirlas. Recuerdo una vez que fui a una reunión de líderes, de pastores, y no fue nadie, ni había más que 2 o 3, y estaba yo, que era el nuevo. Y empezaron allí a hablar. Y me di cuenta que estaban hablando mal de otros que no estaban. Y dicen, bueno, Juan Manuel, ¿tú estás curado de espanto? ¿Conocéis esa expresión? ¿Tú estás curado de espanto? Y yo dije, mira, yo no estoy curado de espanto. A mí lo que estáis diciendo no me gusta nada. Tenía 20 y pocos años, con personas que tenían alrededor de 60 años y tal. Eso a mí me dolía. ¿Cómo puede haber personas insensibles porque han pasado problemas, porque han pasado dificultades, porque le ha desengañado uno, porque le ha desengañado otro? No podemos formar esos callos, digamos, en el sentido de que nos dé igual todo, de estar curados de espanto. El pecado todavía nos tiene que espantar. Y tenemos que estar dispuestos a ser genuinos delante de Dios. Y no nos tiene que excusar el hecho de que otra persona, porque haga una cosa que no esté bien y lo tuviéramos como, ay, es que me ha desengañado. Pues sí, me ha desengañado. Pero Cristo no te desengaña. Y tenemos que seguir por el rumbo que Dios quiere. Y así es que el apóstol Pablo le está diciendo, y yo lo digo por esto, porque es que ahora lo deja muy claro también el libro de Apocalipsis cuando se escribe a la iglesia de Éfeso. Y ya Pablo estaba viendo cosas, y en el libro de Apocalipsis, que lo escribió el apóstol Juan, en la última parte ya de la Biblia, dice, a la iglesia de Éfeso, yo conozco las obras, yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Todo eso le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. ¡Qué bueno! Has sido fiel a pesar de lo que hayas visto alrededor, a pesar de que hayas visto personas que dicen, mira, yo tengo un ministerio, y luego son personas extrañas en cuanto a su forma de responder en el servicio al Señor. Y aquí Apocalipsis está diciendo, yo conozco tus buenas obras, pero tengo una cosa contra ti. Que has perdido tu primer amor, insensibilidad. Y eso fue algo progresivo. Ya el apóstol Pablo les estaba diciendo. Por lo tanto, por eso también el escrito en Apocalipsis, en este capítulo 2, versículo 2 al 5, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, van a haber problemas. Y comentan los problemas que van a existir. Por lo tanto, voy a ser muy breve en este caso, porque luego vamos a tener algunas cosas más. No sé si está la pantalla lista para poder pasar. No está saliendo como corresponde, así que mejor pon la primera o quítalo por si no nos va a confundir. La anterior. Bueno, déjalo así. No podemos ser cristianos ajenos a Dios. Eso es incomprensible. Eso es ser insensibles. Lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, como hemos visto también en Apocalipsis, en el versículo 18 dice el apóstol, no podemos ser cristianos ajenos a la vida de Dios, con un corazón insensible. No puede ser. Nos tiene que doler las cosas que están mal, nos tienen que alegrar las cosas que están bien. Tenemos que estar cerca de las cosas de Dios. Pero ¿sabéis lo que es estar cerca
de las cosas de Dios es estar sirviéndole. Yo me acuerdo, antes se ponía mucho en las construcciones, no sé si os acordáis, por lo menos aquí en España, cuando estaban haciendo una obra, se vallaba, mientras tanto, para que los que no estaban construyendo no entrasen. Y se ponía un letrero grande que ponía algo así como: prohibida la entrada a toda persona ajena a esta obra. Si pusiéramos ese letrero en la iglesia, prohibida la entrada a toda persona ajena a esta obra. Podríamos decir, bueno, no era desde luego una invitación para los no creyentes, no iba a entrar nadie. Pero ¿cuántos creyentes seguramente tampoco entrarían? Si pusiéramos algo así, porque son también ajenos. Porque el que va a la obra va a ¿qué? A trabajar, a hacer mezcla, a edificar, a levantar, a cuidar. Los demás son ajenos. ¿Y cuántos ajenos a las cosas de Dios no hay? Por eso el apóstol Pablo dice, no, no es eso, no es la religiosidad, no os dejéis llevar por ahí. Estamos en el mundo para hacer luz, para hacer la obra que Dios quiere que realicemos. Las personas tienen tiempo para muchas cosas. A la gente le atrae pues todo lo que tiene que ver con el dinero. Yo quiero dinero y cuanto más, porque es la moneda de cambio que hoy se usa para conseguir todo lo que es posible, para cumplir mis deseos. ¿Esto ha sido mi voz o ha sido un efecto que me habéis hecho hoy? Y a veces pensamos que es simplemente lo que yo puedo manejar, lo que me tiene que controlar. Una buena comida, ¿no? Nos gusta comer. Pues ahí estoy yo. Vamos a comer. ¿Me gusta la fiesta? ¿Os gusta la fiesta? ¿Me gusta la fiesta? Y ahí vamos. Pero nos tiene que gustar servir a Dios. Nos tiene que gustar estar en las cosas de Dios. Nos tiene que gustar estar escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Que muchas veces para esto no hay la actitud adecuada. Y es algo que el Señor tiene que hacer en medio de nosotros. Porque si no, la obra que Dios quiere realizar a través de nuestras vidas no va a ser efectiva. ¿Habéis oído hablar de un pescado que se llama mújol? ¿Mújol? ¿No? ¿Mújol? Porque ninguno había estado en Cartagena. Digo en Cartagena de España. Porque mújol en Cartagena de España hay por todos lados. En Murcia. Por todos lados. Bueno, sí, en el mar, y porque es de mar. Y en las tiendas y demás. Además, allí hay un plato, uno de los platos típicos es el caldero. Y el caldero es un arroz caldoso hecho con mújol. Mújol es un pescado que deja un sabor muy especial en ese arroz. Pero tienes que saber dónde comes ese caldero, que además es bastante también por el dinero, porque es muy caro, tienes que ver dónde lo pides. Porque hay mucho mújol en el mismo puerto. En el puerto, donde están todos los barcos, que hay mucha basura, mucha contaminación, pues hay mucho mújol. Son unos pescados grandes que están por ahí constantemente en el puerto de Cartagena, se ven con mucha frecuencia. Y quien vaya a pescar en el mismo puerto tiene mucha facilidad, pican con mucha frecuencia. Lo que pasa es que ese mújol es muy malo para hacer caldero. No tiene buen sabor. El mújol bueno está en otra zona. Y yo creo que de alguna manera, utilizando el símil, los cristianos no podemos estar contaminándonos por aquellas cosas que al final nos frenan, que nos hacen caer, nos pescan, para distraernos e ir por otro lado y perder la sensibilidad que Dios quiere que tengamos en sus cosas. Por eso, hay una palabra que la dejo así para que nos sirva de recordatorio, que no usamos mucho tampoco actualmente, quizás es una palabra antigua, y que es lo contrario a ajeno. ¿Qué palabra parecida a ajeno es lo contrario? No se usa, yo creo que no vamos a caer seguramente. Es anejo.
anejo. Anejo es una palabra castellana, pasa que ya hoy no la usamos mucho, que es estar pegado, cerca. Anejo a las cosas de Dios. No ajeno, que es lo contrario, anejo. Estar ahí pegado, sujeto. Y para eso es importante, hemos leído, despojarse del viejo hombre. Es importante renovarse y es importante también revestirse de aquellas cosas que Dios quiere. Entonces, despojarse del viejo hombre, que es dejar el dominio que teníamos sobre las cosas que eran contrarias a lo que Dios quiere. Es una palabra que viene, no voy ahora a explicar, no da tiempo, en su etimología, en su origen, nos habla de cuando un ejército tenía una victoria sobre otros soldados, sobre otro ejército, y los comandantes perdían el dominio y su poder. Eso es lo que conlleva la idea de despojarse, que no haya ese poder del maligno sobre nuestras vidas, que no seamos simplemente, que no quitemos simplemente cosas de nosotros, sino que no nos controlen aquellas formas de vivir que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza tenía en otro tiempo. Es quitar dominio de lo malo sobre nuestras vidas, despojarnos en ese aspecto, descargarnos del pecado. Habéis oído hablar de Juan Bunyan, ¿verdad? Algunos, al menos, ¿sí? Un escritor del siglo XVII que era un hojalatero, era un tipo de trabajo que hacían con hojalata, con metales, y en esos ambientes, se cuenta en la biografía de esta persona, se habla muy mal, se maldice mucho. Y vosotros que trabajáis en diferentes lugares en Málaga, solo sabéis que las personas maldicen mucho. Y este hojalatero, Juan Bunyan, también maldecía, pero se convirtió al Señor. Y su forma de hablar cambió totalmente. Y cuando fue encarcelado, incluso por seguir a Cristo y ser contrario a todo aquello que difamaba el nombre del Señor y empezó a compartir el Evangelio, lo metieron en la cárcel. Y en la cárcel, en vez de maldecir, escribió un libro que se conoce como El progreso del peregrino. De cómo un cristiano, como una persona, desde que se convierte, va caminando hasta dejar su carga en la cruz y empezar ese peregrinaje que significa vivir en un mundo como este, pero siguiendo a nuestro Señor. Es muy interesante, os animo a los que no hayáis leído este libro, es muy sencillo, un libro escrito de una manera muy fácil de leer y que da un testimonio tremendo de lo que significa seguir a Cristo. Sin distraernos, saber avanzar, despojándonos del viejo hombre, pero al mismo tiempo renovándonos día a día, avanzando en las cosas de Dios. Recordando a aquellos que nos precedieron. ¿Sabéis que la palabra de Dios dice que tenemos una gran nube de testigos? Y que estamos recorriendo la meta para llegar a esos retos que Dios quiere de nosotros, que Dios nos pide. Personas queridas, incluso a lo mejor familiares que ya están en la presencia del Señor. Hoy de aquí también le mandamos un beso a Noé y a su familia que no están con nosotros, que recientemente su madre partió con el Señor y ella y su familia lo están sufriendo mucho. Pero cuando una persona que es cristiana parte y se va al cielo, yo creo que de alguna forma está pendiente, forma parte de esa gran nube de testigos. Y están esperando cómo sus familiares, sus queridos, avanzan en las cosas de Dios. Porque esa es la vida. La vida es eterna, la vida es abundante, la vida es estar con nuestro Dios. Por lo tanto, poniendo los ojos en Jesús, avanzar en este aspecto. Así que, hermanos, termino. Es importante despojarse de todo aquello que no conviene. Un día hablaba con una persona que estaba planteándose seguir a Cristo o no. Le compartía el Evangelio. Me decía, bueno, es que
Tendría que dejar muchas cosas. Y le decía, pero es que si sigues a Cristo, vas a ganar mucho más. Pero al final es tu decisión. La riqueza está cerca de nuestro Dios, a lejos, pegados, no ajenos, estando en ese mar limpio, como el mujol, que deja un buen sabor, pero al mismo tiempo compartiendo con las personas que tienen necesidad, moviéndonos así, en esos principios de crecimiento, de compromiso, estando cerca de Dios. Porque si estamos cerca de Dios, le vamos a estar sirviendo de una forma genuina, natural, gozosa, porque Dios nos va a impulsar de la mejor manera. Él es la vida, Él es la verdad, y Él es el único camino que podemos andar para sentirnos satisfechos en el aspecto de estar completos. Amén. Pues vamos a terminar alabando a Dios, pensando en esto. ¿Por qué no? Planteándonos también en qué aspectos hemos podido perder algo de sensibilidad. ¿Qué es lo que nos mueve en el ministerio? ¿Qué me mueve a mí como en el ministerio pastoral? Y plantearnos en qué cosas tenemos que renovarnos y revestirnos para hacer la obra que Dios quiere.